Hola, saludos con todos. En el presente trabajo a discutir por mi persona, Carlos González, para la asignatura de Electrónica Integrada, expondré el desarrollo de un prototipo para la medición y supervisión en tiempo real de la concentración de gas licuado de petróleo, mejor conocida como GLP, en procesos industriales, utilizando la referencia del modelo arquitectónico para la industria 4.0, desarrollada por Eric Ramos Lima, Joao Víctor Reis de Oliveira y Miguel Ángel Orellana, para la Universidad del Estado de Amazonas en Manaus, Brasil. Estas soluciones buscan fortalecer la seguridad operativa, mejorar la eficiencia en la gestión de riesgos y contribuir a la evolución en los sistemas de monitoreo en la industria moderna. Y es que en el marco de la transformación digital y la adopción de la industria 4.0, la implementación de tecnologías inteligentes en el monitoreo de variables críticas se ha convertido en un factor determinante para la optimización de procesos y la seguridad industrial. El gas licuado de petróleo, GLP, es una mezcla de gases sostenido del petróleo y el gas natural. Su uso es amplio, desde combustible doméstico hasta aplicaciones en motores automotrices e industrias. Sin embargo, debido a su naturaleza inflamable, una fuga de GLP puede representar un riesgo significativo. Los sistemas actuales de monitoreo de GLP en entornos industriales tienen una limitación importante. Solo emiten alertas locales. Esto significa que no permiten un monitoreo en tiempo real ni el envío de alertas remotas, lo que lo hace incompatible con los estándares de la industria 4.0. Para abordar esta limitación, se plantea el desarrollo de un prototipo de dispositivo destinado al monitoreo de la concentración de GLP, capaz de emitir alertas remotas y locales. El dispositivo propuesto incluirá un microcontrolador y un sensor de GLP, encargados de proporcionar datos sobre la concentración de gas en entornos industriales. El desarrollo de este prototipo representa un avance hacia sistemas más eficientes y seguros, alineados con las nuevas tendencias tecnológicas. Su implementación podría mejorar significativamente la seguridad en entornos industriales donde se maneja GLP. En el 2011, en la Feria de Hannover, Alemania, se utilizó por primera vez el término Industria 4.0 para describir la cuarta revolución industrial. El concepto de Industria 4.0 representa la siguiente fase en la gestión y control integral de todo el flujo de valor a lo largo del ciclo de vida de un producto, basado en la conectividad asociada a la recopilación y automatización de datos en tiempo real. Con el objetivo de ayudar a las empresas a implementar los conceptos de Industria 4.0, se creó RAMI 4.0, el cual trabaja sobre un modelo tridimensional de tres ejes. El primero es el eje de jerarquía, el cual permite que todos los elementos tengan la capacidad de comunicarse entre sí. El segundo eje es el de ciclo de vida, que tiene como objetivo monitorear todas las etapas de un elemento a lo largo de la cadena de producción. Este eje específico hace uso de los conceptos de tipo e instancia para diferenciar las etapas de diseño y fabricación. Y como tercer eje hace referencia a la categorización de activos. Este eje se utiliza para representar los activos presentes en la empresa, permitiendo mapear estos activos tanto física como virtualmente, y el cual se conforma por 6 capas, las cuales se nombran a continuación, que es la capa de negocios, la capa de funciones, la capa de información, la capa de comunicación, la capa de digitalización y por último la de dispositivos. Esta viene siendo los elementos físicos que realizan el trabajo en tiempo real. Y es que RAMI 4.0 requiere que todos los componentes sean de tipo de industria 4.0 para que el sistema de información pueda conectarse a ellos. Sin embargo, muchos de estos elementos no son de industria 4.0 al no tener la capacidad de comunicación. Pero es posible transformar estos elementos en este tipo, dándoles capacidad de comunicación e integrándolos con un ASS, que viene siendo un Asset Administration Shell. RAMI 4.0 ofrece varias ventajas respecto a otras arquitecturas. Al hacer uso de la orientación al servicio, SOA, RAMI proporciona un marco funcional que admite la conectividad y la interoperabilidad, permitiendo que diferentes sistemas y dispositivos se comuniquen de manera efectiva. También define una estructura de comunicación estándar dentro de la unidad de fabricación, que facilita la integración de la tecnología y los servicios de IoT en el contexto de la industria 4.0. Si nos centramos en el problema, los gases de GLP compuestos principalmente de propano y butano son de naturaleza incoloros e inodoros, que no tienen color ni olor. Para facilitar la identificación,
se le añade azufre al GLP. Además, el GLP es más pesado que el aire, lo que significa que en caso de fuga se acumulará en las partes bajas del ambiente, aumentando el riesgo de inflamabilidad. Las empresas operan con GLP deben contar con medidas de prevención para evitar el riesgo de explosiones e incendios asociadas a las fugas. Estas medidas incluyen el uso de dispositivos de monitoreo de concentración de GLP. Los dispositivos actuales de supervisión de GLP solo emiten alertas locales, como señales audibles y visuales, sin ofrecer alertas remotas ni monitoreo en tiempo real. Esta limitación los hace incompatibles con los conceptos de la industria 4.0. Para solucionar el problema identificado, se desarrollará un prototipo de supervisión de GLP compatible con los conceptos de la industria 4.0. La arquitectura del dispositivo estará basada en RAMI 4.0, incorporando un servidor OPC-UA, representación mediante el AAS y posibilidad de monitorización vía panel de control. El prototipo incluirá un sensor de GLP para medir la concentración de gas y simular fugas con una fuente de GLP. El servidor OPC-UA se integrará en un SP32. Los datos sobre la concentración de GLP se mostrará en tiempo real en un tablero. Y en caso de niveles peligrosos se emitirán alertas remotas, además de señales visuales y sonoras. El sistema contará de 4 elementos. La primera, identificada por el bloque de dispositivo, que es la parte física del prototipo. Está compuesto por un SP32CAM encargado de almacenar el servidor OPC-UA. También recibirá e interpretará los datos proporcionados por el sensor MQ06, el cual se encargará de monitorear la concentración de GLP en el ambiente, además de controlar las señales sonoras y visuales. El segundo elemento, llamado servidor de transición, actuará como intermediario entre el dispositivo y el AAS. Su implementación es necesaria debido a la incompatibilidad entre la biblioteca C utilizada para el servidor OPC-UA en el SP32CAM, denominada Open 62541, y la biblioteca Python utilizada para AAS, denominada OPC-UA Asyncio. La biblioteca Open 62541 opera un modelo de ejecución secuencial, mientras que el OPC Asyncio usa el modelo asíncrono, lo que causa diferencias fundamentales en la forma en que cada biblioteca maneja las operaciones de entradas y salidas, como esperar datos de red o escribir datos. El servidor de transición incluye un cliente y un servidor OPC-UA, utilizando la biblioteca OPC-UA Python. El tercer elemento, identificado como AAS, incluye el AAS del prototipo. Tiene un cliente y un servidor OPC-UA. Ofrece funcionalidad para enviar alertas remotas por SMS y correo electrónico y almacena datos relacionados con el dispositivo. Finalmente, tenemos el cuarto elemento, identificado por monitoreo en tiempo real, que consiste en un tablero donde se monitorizarán los datos almacenados recopilados desde el dispositivo físico. Para desarrollar el prototipo se siguieron las siguientes etapas de desenvolvimiento. Como primera etapa está firmware, segunda etapa hardware, tercera etapa software, cuarta etapa herramienta de monitorización y por último las pruebas funcionales. Ahora hablemos sobre el desenvolvimiento del firmware, y es que para desarrollar el firmware embebido en el SP32CAM se utilizó la biblioteca Open 62541, que implementa el estándar OPC-UA. Inicialmente se configuró el servidor OPC-UA estableciendo el número IP del dispositivo y creando 4 variables para almacenar datos, como lo es la concentración del GLP en porcentaje, el estado del prototipo si se encuentra inactivo o activo, también el estado de las alertas locales, también como inactivo y activo. También tenemos la situación de seguridad del ambiente, con valores como normales para concentraciones inferiores a 0.3%, de advertencia para concentraciones entre 0.3 y 0.49% y peligrosa para concentraciones superiores a 0.5%. Luego de configurar el servidor, se desarrolló la función de lectura del ADC en el SP32CAM conectado al sensor MQ06. También se implementó el control de señales visuales y audibles. El dispositivo cuenta con 5 indicadores, 4 LED, verde para indicar el prototipo que está encendido, azul para las conexiones con el AAS, naranja para concentración de GLP en el nivel atención y rojo para el nivel peligroso. Y además cuenta con un zumbador que se activa como señal audible cuando la concentración de GLP alcanza un nivel peligroso.
Si hablamos sobre el hardware, el dispositivo siguió la arquitectura. Contiene un SPCAM DeepKit, que es el núcleo de procesamiento del dispositivo, también un sensor MQ06 que detecta la concentración de GLP, el zumbador y los LED utilizados para la señalización local. Y como resultado de este paso se obtuvo el prototipo terminado que se puede visualizar en la presentación. En este paso se realizó la codificación del AAS y el servidor de transición. El desarrollo del AAS comenzó con el modelado del AAS y sus submodelos, utilizando el software AASX Page Explorer, una herramienta visual para crear submodelos que conforman las secciones del AAS y sus propiedades. Se crearon 4 submodelos, cada uno con sus propias propiedades. Ambos se describirán a continuación. Operation Date, el cual contiene información operativa del prototipo con 7 propiedades, como lo es el status operation, ¿no? Es responsable de indicar si el prototipo está encendido o no. GLP concentration, responsable de indicar la concentración de GLP. Security State Status, responsable de indicar el nivel de seguridad. Local Alert Status, responsable de indicar si la alerta local está activa o no. Y Remote Alert Status, responsable de indicar si la alerta remota se activa o no. También cuenta con Installation Sector, como responsable de indicar el sector donde está instalado el prototipo. Y Installation Location, responsable de indicar en qué parte del sector está instalado el prototipo. También se cuenta con datos de identificación, en donde vamos a poder obtener información del material de la carcasa, la tecnología de comunicación, el microcontrolador que se está utilizando, el sensor y el número de serial. Como otras variables importantes también que se consideraron, datos técnicos como dimensiones, voltaje de alimentación y red Wi-Fi. Y por último la documentación, que contiene documentos del prototipo en 3 propiedades: datasheet del SP32, del sensor y el esquema que contiene la información sobre el diagrama eléctrico del prototipo. Ya como última etapa, para el monitoreo en tiempo real se utilizó la herramienta ProSys OPC UA Monitor, la cual es una aplicación del cliente OPC UA que permite la construcción de un tablero mediante display alimentado con la lectura de información contenida en los nodos de servidores del OPC UA que se encuentran conectados. Como resultado de este paso se desarrolló un panel de visualización en donde la variable de datos operacionales se mostraba en el panel, como lo es la lectura del GLP en tiempo real. Al lado se muestra un histograma con el historial de concentración a lo largo del tiempo y se muestra el sector donde ha sido instalado el prototipo, así como la ubicación dentro del mismo. Como datos obtenidos al realizar las pruebas, se pudo observar que el sistema se comportó como se esperaba en todos los escenarios establecidos. A efectos demostrativos, se presentará a continuación evidencia de las pruebas realizadas con los escenarios. Uno, la representación del prototipo mediante el AAS. En esta etapa se utilizó UA Expert para observar las variables del AAS cuando la concentración de GLP estuvo por debajo de 0.3%. El AAS se comportó como se muestra en la imagen. En las pruebas realizadas con el AAS, utilizando UA Expert, se observó que las variables de concentración, estado operacional, estado de seguridad, las alertas, tanto remotas como locales, se actualizaban según el estado del prototipo mostrado en ese momento. En la visualización de los datos a través del panel de visualización, se realizaron pasos en donde se observaron que la variable AS se podía visualizar en el tablero. Esto se hizo cuando la concentración de GLP estaba por debajo del 0.3%, entre 0.3 y 0.49 y por encima de 0.5. También se observó que las variables se actualizaban en tiempo real según el estado que presentaba el prototipo. En cuanto a la emisión de alertas locales, las pruebas de funcionamiento de los LED y del zumbador se comportó como se esperaba. Cuando estaba en un nivel seguro, solo se encendían los LED verde y azul con el zumbador desactivado, y cuando estaba en un nivel de atención, el LED naranja se encendía, para finalmente, cuando se encontraba en un nivel peligroso, el LED naranja se apagaba y el LED rojo se encendía, así como el zumbador se activaba.
En cuanto a las misiones de alertas remotas, en los casos en la concentración del GLP era superior a 0.5%, se enviaban alertas por correo electrónico y CMS. Estos mensajes se muestran en la presentación. Durante la observación de la alerta remota, se observó que el nivel de atención y el nivel de peligro se enviaron de manera remota, valga la redundancia, al correo electrónico y al SMS que se encontraban registrados. El cuerpo de los mensajes enviados contenían información relacionada con el sector, desde donde se originó la alerta, la ubicación donde se instaló el sensor, el estado de seguridad y la concentración del GLP en ese momento. Como conclusión, en este trabajo se demostró que es posible desarrollar un prototipo para monitorear GLP en ambientes industriales y crear la interconexión entre el microcontrolador y el sensor utilizado para obtener datos de concentración a través de un servidor OPC Yuga y disponer estos datos a través del AAS. La elección de la arquitectura RAMI 4.0 como base para el desarrollo del prototipo permitió alinear el proyecto con los principios y estándares establecidos para la industria 4.0, además de ofrecer una solución adaptable en el futuro para cumplir con los requisitos de entornos industriales complejos y dinámicos. Una de las recomendaciones de RAMI 4.0 es el uso de un AAS que actúe como una capa de abstracción digital que se encapsule los datos y funcionalidades de un activo físico. En el contexto del prototipo, AAS facilita la gestión y el intercambio de datos sobre la concentración de GLP en tiempo real. Permite que los datos sean accesibles de forma segura y estructurada para posibles análisis y toma de decisiones. El prototipo desarrollado aporta una serie de beneficios para el proceso de monitoreo de GLP en ambientes industriales. La detección y monitoreo continuo y en tiempo real de la concentración de GLP, combinados con el envío de notificaciones automáticas, minimizan significativamente los riesgos de explosión e incendios al activar rápidamente respuestas de emergencia. Los sistemas de automatización siempre han sido diseñados para cumplir con dos criterios claves: confiabilidad y disponibilidad. La confiabilidad es primordial. Los datos que ingresan a la red deben pasar por ella sin cambios y siempre deben llegar a su destino. Mientras la disponibilidad es un problema más complejo, porque no se trata solo de mover bits a través de una red una vez que se transmite. La disponibilidad significa que, sin importar lo que suceda con sus cajas físicas, esos transmisores permanecen encendidos. Ahí es donde entra el juego de la redundancia. Es el mecanismo para convertir un sistema confiable en un sistema de alta disponibilidad, agregando componentes adicionales para mantener un funcionamiento confiable a través de una serie de fallas. La redundancia en procesos críticos, como la monitorización de GLP, es esencial para garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad operativa. En sistemas donde un fallo puede provocar un accidente grave, contar con mecanismos redundantes permite minimizar riesgos y evitar consecuencias catastróficas.